Si tu internet está lento y no sabes qué hacer, hoy te voy a enseñar algo que muchos técnicos hacen mal a la hora de conectar el cable RJ45 y muchos clientes no se dan cuenta, así que hagamos que estos 9 MB por segundo suban a 50 o tal vez más. El problema por el cual en este caso el internet está tan lento es porque el técnico que instaló el cable, es decir, que puso esta puntica, se confundió en la tipología de los colores. Les voy a mostrar para que conozcan cómo se deben ponchar los cables y no les pase a ustedes. Normalmente hay dos tipologías, la tipología A y la tipología B. La B es la más utilizada y es la que, como estuve revisando, intentó poner el técnico, que como pueden ver es blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde y blanco-carmelita-carmelita. Es decir, sobre todo los azules están dentro de los verdes. Escuchen esto porque los vamos a necesitar. Aquí el técnico instaló el cable y puso blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, y después puso el verde que está ahí, y en donde está el verde debía ir el blanco azul. Fíjense bien, aquí se los estoy mostrando, es decir, aquí debía ir el blanco azul y él puso el verde, intercambió estos pares y por eso es que el internet en esta computadora está lenta. Es por esto que tenemos que respetar siempre la norma de los colores. Aquí les voy a enseñar, ya que vieron que el test de velocidad, cuando lo marcamos, dio 9.4 y van a ver cuando cambiemos la punta y lo hagamos de la forma correcta, va a subir. Y para hacer este arreglo, lo único que vamos a necesitar es un conector más RJ45, porque estos son desechables, es decir, a la vez que se ponen ya no se pueden reutilizar. Aquí tengo la pinza, que también es muy importante, esta pinza de red, y cortamos el cable. Ya lo tenemos cortado. Y fíjense, porque van a aprender a cómo poner esta vez un cable de red nuevo. Vamos a poner por acá y por acá yo lo hago manualmente, pongo la pinza y aquí le hago una forma circular sin hacerle mucha presión. Hay una herramienta que se utiliza para esto, pero en este caso yo lo hago con la pinza directo. Aquí tenemos los 4 pares de cable de red. Este plastiquito se lo vamos a quitar también porque no lo vamos a necesitar. Y ahora vamos a ordenar los pares según la norma que les expliqué en las imágenes. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, carmelita, carmelita. Tal cual está en la imagen. Es muy importante que lo tengan bien parejito porque a la hora de poner el conector tiene que entrar bien. Vamos ahora sí entonces a ponerle el conector. Ya sabiendo que lo tenemos bien ordenadito y parejitos, vamos a pasar a la parte de ponerle el conector de red. Y presten muchísima atención porque en esta parte es donde los técnicos generalmente siempre fallan. Fíjense. Teniendo el orden de los cables de forma correcta, solo vamos a cortarle las puntas para que queden lo más parejas posible. Después de esto solamente queda introducir los cables en el conector RJ45, teniendo en cuenta de que el blanco naranja va a ir al pin 1 y el carmelita al pin 8. Solamente le hacemos una presión hacia adentro y listo, eso va a entrar como Pedro por su casa, sin ninguna traba. Ven como el caucho, el plastiquito del cable cayó justo dentro del conector RJ45 y sobre todo en la muelita que está acá. Esto es importante porque a la hora de que ya comprobaron que está bien todo y llegó a donde tenía que llegar aquí arribita, vamos a la tercera parte y última, que es la parte de crimpear el cable con la pinza. La pinza, si se dan cuenta, tiene unas muelitas que solamente va a ser introducirla y van a engancharse. Todo aquí va a entrar ya. Hacemos una pequeña presión y listo. Ya después que lo presionamos solamente sacamos el cable hacia afuera y ya quedó excelente. Miren cómo la muequita que antes estaba acá ya mordió el caucho del cable, dándole mucho más seguridad y más fuerza para que no se zafe. Bueno, ya cambiamos el cable. Ahora sí vamos a probar a ver qué tal quedó. Vamos allá, vamos a conectarlo en nuestro conector de la PC. Y miren, ahí ya está marcando rápido al momento. Antes esto no lo hacía. Ahora vamos a hacer el test de prueba de velocidad y vamos a darle en F5 actualizar. Vamos a ver ahora sí, a ver cuánto marca. ¡Wow! Al instante, miren, les dije que iba a marcar por encima de 50. Y ahí marcó sus 97 megabytes por segundo. De 9 a 97. El 90% lo estaba perdiendo por completo. Vamos a hacer otra marca, otra prueba, para que vean 100 megas por segundo. ¡Wow! Subió a 140, un pico alto. Ahí está, ven como ahora sí está marcando correctamente. Así que ya saben, antes de llamar al proveedor de internet, revisen las puntas de sus cables de conexión de internet, el puerto RJ45. Y fíjense que tengan una de estas dos tipologías. Si es la A, en ambas puntas debe de tener la tipología A. Si es la B, en ambas puntas tiene que tener la tipología B. Espero que les sea de ayuda, así que nada, los veo en los comentarios y este video te va a ayudar por acá.
si te gustan los temas de informática. Recuerda que esto es Arreglo de Todo gracias a papá. Que Dios te bendiga.